¿Cómo estamos, brother? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hermano? Qué gusto estar acá contigo de nuevo. Un gran abrazo de nuevo para allá donde te encuentras y gracias también por la invitación que en algún momento me hiciste. Está por ahí un live. Me invitaste a platicar un poquito de lo que hago acá en Encuentros y ahora pues estamos, ¿no?, de retache de este lado. Eso. Gracias. Pues un gustazo estar acá contigo. Eh, y no me queda más que decir, John, que la verdad te admiro un montón. La verdad es que cómo has incursionado en el tema de los sentidos, a mí me vuela la cabeza porque, porque me parece que ahí está todo. Es el contacto que tenemos con la realidad. Y, y esa propuesta que traes de que al final cada órgano, cada tejido es un sentido en sí mismo, como, sí, me hace todo el sentido del mundo y creo que pues hoy hay que seguir con esa charla, con el tema de los sentidos y de la percepción y todo esto. Y pues me encantó poder proponer este tema de los estados expandidos de conciencia. Y bueno, pues hablar de eso y lo que digas y mandes y gustes, feliz de la vida. Yo ahí te pregunto, Rodrigo, ¿qué te llevó, ya sea a nivel personal o a nivel también profesional, a seguir esa curiosidad Ya, de lo que a veces decimos, ¿no? Como levantar un poco el velo de la realidad para averiguar qué estaba del otro lado, ¿no? ya. Cuéntanos un poquito. Mira, creo que tuvo que ver en la universidad, Ujú. primer año de universidad, con un compañero que estaba ahí, con Alex, hoy día uno de mis mejores amigos a quien le agradezco, o sea, te puedo decir que hoy soy el hombre que soy en mucho gracias al ejemplo que vi en él en la universidad. Yo lo veía un tipo íntegro, completo, serio, responsable, educado, a sus veintipocos años y decía, mierda, ¿cómo lo hace? Entonces para mí fue una gran inspiración empezar a ver qué hacía y parte de las cosas que él ya venía con tiempo practicando en su vida era el tema de las ceremonias con medicinas sagradas. Ujú. Tengo la suerte en aquel entonces, hace, serán ya 10 años, 11, de estar en una ceremonia de ayahuasca con él. Ujú. Y esa primera ceremonia, la verdad es que fue como, no le entendí nada. Vi fractales y ya. Y Ujú. dije, pues no sé, pero a ver si algo sirve. Pero tengo una segunda sesión meses después y revivo la experiencia, o más bien me revivo en la panza de mi mamá. Y tengo un tema dolorosísimo y vomito y me sentía del carajo. O sea, de verdad estaba ahí en lo que mi madre había vivido mientras yo estaba en su panza. Y a partir de ahí, algo empieza a cambiar en mi vida. Y tiempo después voy a otra ceremonia con peyote, con nativos americanos. Yo ya estaba así súper tranqui y vi gente como yo estuve en aquel entonces con la ayahuasca, sanando de cosas bien profundas. Y dije, güey, esto, psicoterapia aquí hablando, no, con esto gente está sanando cosas que yo nunca les voy a poder apoyar hablando. Y para mí fue ahí un deseo de yo quisiera compartir esto, pero yo quién soy, yo no soy ni nativo, ni mucho menos como para poder hacer esto. Y siempre he tenido un gran respeto por los nativos que traen nuestras sabidurías. Y bueno, por muchos años yo seguí recurrentemente, algunas par de veces al año, tomando algunas ceremonias ya como para proceso personal, integrándolo con psicoterapia. Y bueno, hace 3 años que tengo el accidente, eh, una cosa me lleva a la otra. Empiezo con el tema de ir con Joe Dispenza a un retiro para el tema de rehabilitación. Hace unas prácticas de meditación que implican un tema de respiración y contracciones musculares.
Eso me reconecta con la respiración holotrópica del doctor Groff, que fue quien en los 60 fue pionero en la investigación de psicodélicos, y de la formación en holotrópica nos invitan a tomar en España una formación en psicoterapia asistida con psicodélicos. Entonces, como que vuelvo ahí a decir, ahora sí pertenezco a un campo en el que sí podemos trabajar, y bueno, en todo ese trámite tengo una sesión con LSD, una dosis fuerte, donde revivo el momento del accidente, me sacudo el cuerpo, lloro, me revuelco, me veo tirado en el pavimento, revivo el viaje al hospital, etcétera. Y lo interesante para mí fue, después de un año, mi hueso no estaba soldando, lo cual es muy raro, porque los huesos soldan en un par de meses. Y nadie entendía por qué. Y después de esa sesión, mi hueso empezó a soldar. Wow. Fue que entendí, al menos empíricamente, que el cuerpo tiene memoria y que todas esas memorias pueden ser, en términos hamerianos, súper simpaticotónicas, es decir, súper estresantes, que impiden cualquier proceso regenerativo. Entonces, entre ver lo que podía hacer con la gente y ver lo que hizo conmigo, dije, por aquí tengo que entrar. Y bueno, en eso. Bien, Pedro. Y cuéntanos un poquito cómo es ese abordaje, muy al principio, de acompañamiento hacia las personas a partir de este nuevo encuadre, de esta nueva metodología que implica también una asistencia, ¿no? Con una planta medicinal, con alguna sustancia psicotrópica. Cuéntanos un poquito cómo es esa primera introducción. Claro. Mira, lo primero, poniendo un contexto, es, y es algo que me encanta como detallar, quienes conocemos este tipo de plantas, por hablar ahorita de plantas, y que hemos ido a ceremonias con taitas, con huicholes, etcétera, estamos entrando a tomar estas medicinas en su contexto y su cosmovisión. Es decir, ellos tienen una visión del mundo, y desde esa visión del mundo históricamente han desarrollado su ceremonia para, en este caso, hacer comunión con sus entidades, deidades, sus rezos, etcétera, la naturaleza, lo que gustes. Entonces, marcar que hay una interacción entre cosmovisión y aplicación práctica, que es la ceremonia. Pero yendo a preguntar a nativos temas de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático y traumas, no tienen ni la menor idea. Porque en su cosmovisión eso no existe. Claro. Entonces, todo esto para decir que para poder encuadrar un modelo de psicoterapia asistida con psicodélicos, tenemos primero que encuadrar una cosmovisión. Bien. Es primero entender las necesidades de este entorno en el que estoy para sobre eso desarrollar un modelo que sea aplicable a estas necesidades. Okay. Y en estas necesidades ya no hablamos solamente de comunión con la naturaleza y Dios y lo que quieras, sino hablamos de usar esto para un proceso de sanación. ¿De sanación de qué? De nuestra historia de vida. Porque hoy por la vida que llevamos, pues traemos carga mucha y mucha más. Entonces, ¿cómo va el abordaje? De entrada, no es, yo voy contigo, llego ahorita en la mañana y me haces una sesión. No, tenemos que tener un proceso previo para conocer qué es lo que estás buscando. ¿Qué es cuál es la carga que traes? Hablando en Hammer, ¿cuáles son tus programas? Porque ahorita en lo que estoy incursionando es en el tratamiento de enfermedades a partir de psicodélicos, pensando en la resolución de lo que haya detrás, la liberación del trauma en el cuerpo. Entonces, una vez que ya hemos entendido qué es lo que estás buscando, definimos cuál es la sustancia que se va a usar. ¿Por qué? Porque si bien todas pueden ser psicodélicas, psicotrópicas, que te permiten interiorizar, hay
unas que por su potencia te pueden llevar más hacia algún lado o hacia otro. Y empezar a entender esto nos da un montón de pauta, pues, de qué hacer y qué no hacer, o cómo usar y cómo no usar. Y una vez que eso ya está encuadrado, entonces ya se procede a la sesión. Y el tema de la sesión es realmente lo más fácil de todo. Tú estás en una cama, en un colchón, en algo que sea cómodo, te pone un playlist de música como muy específico para lo que se busca abordar, se hace la toma de medicina y el facilitador está sentado cuidando. En los mejores casos, el facilitador no hace nada. La persona tiene su proceso interno, acomoda, llora o hace lo que tenga que hacer, pero el proceso se integra solo. Y en otros casos es donde sí hay un requerimiento de alguna especie de trabajo corporal, presiones, por ejemplo, hacer alguna intervención psicoterapéutica, acompañar, a lo mejor dando una guía de visualización, yo qué sé. Bien. Básicamente, como te repito, en el mejor de los casos, cuanto menos intervenga el terapeuta, mejor. Porque en estos estados expandidos de conciencia, que quiero hablar un poco más adelante de ello, la percepción de la realidad evidentemente es distinta. Y lo que yo como terapeuta puedo interpretar que el otro está viendo, en consecuencia, la intervención que yo en ese momento haga, seguramente va a estar muy lejana a la realidad que el otro está viviendo. Claro. Y el cuidado que hay que tener ahí es que en estos estados, llamémosle tan vulnerables de percepción que la persona tiene, sin desearlo podemos hacer una siembra de ideas que o puede ser muy buena o puede no. Claro. Y bueno, posterior a este tema de la sesión, se le dan algunas tareas a la persona que impliquen escribir, que impliquen dibujar, que impliquen algunos cambios de hábitos, de acciones, y posteriormente se continúa con un proceso de psicoterapia de integración, donde volvemos a la terapia hablada, al tema de insights, al tema de cambios, de resolución de cuestiones, pero ya desde la apertura y conciencia que estas sustancias pudieron dar. Entonces, más o menos de eso va el proceso. Bien, a veces nosotros como psicoterapeutas en nuestra formación a veces tenemos ese sesgo que aprendemos, ¿no?, entre lo que es la conciencia y la inconsciencia, es decir, lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Y a veces esa dualidad, a veces nos transmite, ¿no?, como esta idea de que lo que llamamos inconsciente está en un ámbito en el que no podemos tener acceso y que esa inconsciencia, precisamente por llamarse inconsciencia, no registra cosas, ¿no? Ya cuando nos acercamos un poco como a modelos integrativos como el Dr. Hammer, nos damos cuenta que no hay una división entre psique, cuerpo, organismo, sino todo el tiempo hay una integración, todo el tiempo hay una percepción. Y yo ahí te pregunto, en esta frase, ¿no?, de estados, ¿no?, expandidos de conciencia. ¿Es el inconsciente parte de una conciencia, ¿no?, por así decirlo, mayor, por así decirlo, con otras reglas, con otras lógicas? ¿Cómo podrías tú integrar esos dos vocablos? Es decir, conciencia expandida, ¿no?, igual a inconsciente. ¿Es aventurado lo que digo o voy por ahí? Ya, Cuenta. si nos fuéramos de nuevo, por ejemplo, a la psicoterapia Gestalt, ellos también hablan de que hablar de consciente e inconsciente es un sesgo grandísimo, Okay. porque realmente no hay una división Bien. propiamente dicha. Donde sí pudiéramos hablar de consciente e inconsciente, pero por términos prácticos es, tú ahorita estás consciente de que me estás viendo, pero no estás consciente de la sensación que tienen tus pies en el piso, hasta que yo te lo dije. Ok. Bien. Entonces, lo que inmediatamente estoy atendiendo es mi estado consciente y todo lo demás está
llamémosle inconsciente, que desgraciadamente tiene un efecto que así no lo han implantado sumamente negativo. Pero todo esto mágico, inconsciente, es maravilloso porque imagínate si conscientemente tuviéramos que respirar. Claro. Estaríamos muertos. A mí me gusta decir que nuestro inconsciente es nuestro animalito interno. Bien. Que es el que se encarga de que todas las funciones estén ahí, de estar percibiendo el entorno más allá de la atención fija que yo tengo acá. Es como, yo ahorita estoy aquí contigo, pero me siento seguro y sé que esa seguridad que estoy sintiendo tiene que ver con ese inconsciente que está sumamente consciente del entorno del que yo no lo estoy. Ahora, yo creo que el tema de los estados expandidos de conciencia no tiene solo que ver con el inconsciente, o tal vez sí. ¿A dónde quiero llegar? Y esta es una hipótesis que recientemente vengo generando a partir de unas lecturas que he estado haciendo y como que cruzando modelos de Hammer y neurociencia y demás me ha venido. Se habla que los psicodélicos que generan eso que llamamos alucinaciones son puntualmente los psicodélicos o las sustancias que trabajan en los receptores de serotonina. Y que cuanto más saturación hay de los receptores de serotonina en el cerebro, mayor es la alucinación que se tiene. ¿Vale? Ahora, nuestra corteza cerebral, que es donde predominantemente están estos receptores, está sumamente vinculada y necesariamente vinculada al tálamo, que es quien recibe los estímulos del entorno y los procesa y manda cada uno a su lugar y define cuáles son más importantes y cuáles, digamos, pueden quedar en el inconsciente, ¿vale? Yes. Y el tálamo también tiene una alta cantidad de receptores de la serotonina. Ahora, Bien. el tálamo, según lo describe Hammer, es un tejido ectodérmico. La corteza cerebral, al ser, llamémosle músculo, o sea, ambos son de cerebro nuevo. Ambos lo que hacen en fase activa, según lo que describe Hammer, es reducir sus funciones. Yo tengo la hipótesis, y esta hipótesis ya la han tenido otros, solo que no han podido comprobarla, es que el cerebro, más que ser un mecanismo o una herramienta para percibir, es una herramienta para filtrar. Es decir, la realidad está allá afuera, lo que mi cerebro hace es que yo solo pueda percibir cierto número de estímulos para poder ser funcional acá. Vuelvo a mi hipótesis. Cuando hay una sobrecarga de los receptores de serotonina en el cerebro, más que estimular en un sentido más de que la serotonina genere las alucinaciones, yo lo pensaría en un efecto, llamémosle simpaticotónico, donde a mayor carga de serotonina, mayor reducción de la función de la corteza cerebral y del tálamo. Entonces, si están reducidas las funciones del tálamo, puede que haya una mayor entrada de estímulos sin filtro. Bien. Y entonces mi propuesta, que puede ser demasiado aventurada y probablemente sin aplicación práctica, al menos no ahora, es que lo que nosotros hasta hoy hemos llamado alucinaciones sean más bien una percepción ampliada de la realidad. Claro. Que no es que nuestro cerebro esté generando esas visiones, sino que la hipofunción generada en el cerebro nos permita percibir de más. Y que en esto podamos percibir lo que nuestro inconsciente está percibiendo, por así decirlo. Muy bien. Perfecto. Es decir, no es una distorsión de la realidad, sino es una
percepción expandida, ¿no? De la misma. Esto, y esto tiene que ver, digo, hasta ahí suena como una idea así como, pues a lo mejor y sí, ¿qué? Bueno, encontramos que de pronto la gente en estos estados recibe mensajes importantes para sus vidas o se conecta de forma como más profunda con otros. Y que de pronto podemos decir, no, pues eso que escuché, pues me lo estaba imaginando porque estaba en drogas. Pero tenemos cantidad de historias donde las personas después empiezan a cotejar la información de lo que recibieron y descubren que son cosas que sí son ciertas. Claro. Entonces es como si de pronto, no sé si decir que si la realidad se abriera o nuestro inconsciente se abriera o todo se abriera, pero para mí lo más trascendente de esto es el cerebro más que como herramienta de percepción, es herramienta de filtrado. Bien, bien. Hablas de memorias, hablas también de lo traumático, hablas también de lo que las plantas posibilitan, ¿no? En un trabajo con este encuadre, con este enfoque. Ahí me surge también como una curiosidad, es decir, desde lo que Hammer también descubrió, que además de que lo traumático puede detonar respuestas adaptativas en tejidos, también ocurre un fenómeno en donde a veces por la intensidad de los mismos shocks biológicos en una determinada etapa de la vida, a veces también hay, por así decirlo, como una suspensión cronológica de la madurez, ¿no?, biológica del organismo. Es decir, como si la respuesta adaptativa fuese como una suspensión, ¿no?, como del desarrollo, de la maduración, para que precisamente el mismo organismo pueda como preservarse, ¿no?, como en esa suspensión. ¿Bien? Supongamos que eso es mucho más notable cuando hay una serie, ¿no?, una constelación, una cantidad como muy intensa o variada de shocks, ¿no?, en algún momento determinado en la historia. Pero supongamos que, bueno, podemos ahí pensar que tal vez un shock, ¿no?, X, ¿no?, uno solo, ¿no?, en su diminuta o en su, ¿no?, mediana intensidad, puede también, por así decirlo, suspender, ¿no?, un cierto estado, un cierto registro, y a partir de ahí generar como una memoria, ¿no?, una memoria sensorial, ¿no? Es decir, como que el shock no solamente es biológico, sino que también es sinestésico, ¿no? Claro. En ese momento en el que, ¿no?, recabas todo lo que sensorialmente está pasando en ese momento, ¿no? Y claro, eso se queda ahí suspendido, ¿no?, en una posible como atemporalidad, ¿no? Y sobre todo de que, bueno, ¿no?, muchas veces el registro en tejidos arcaicos como el endodermo, mesodermo antiguo, pues están muy como en esa temporalidad, como que creo que ya la conciencia, la percepción del tiempo está un poquito más hacia la parte de la corteza, ¿no? Claro. ¿Será que entonces estos estados también expandidos de conciencia permitan tener una percepción también alterada del tiempo? Sí, Cuéntame. de tiempo definitivamente. Hay gente que de pronto está diciendo, es que no he sentido nada, no he sentido nada, no he sentido nada, y les preguntas, ¿cuánto tiempo crees que ha pasado? Dicen 1 hora y llevan 5. Ok. Han andado por allá. Ahora que hablamos de este tema de los programas biológicos, una cuestión interesante, y es un poco de lo que Hammer ha mencionado, un poco de teoría polivagal y un poco de esta teoría que estoy planteando con el psicodélicos. Sabemos que el tálamo, tal como Hammer lo describió, se activa ante procesos de sentirse atrapado y sin salida. Uh-huh. Donde ya no sé cómo. Ok. En la teoría polivagal se habla de que el nervio vago dorsal se activa ante situaciones donde no pude ni luchar ni huir y me tuve que paralizar y hacer el muerto. Yo intuyo
integrando estas dos visiones que al final del día, todo shock biológico que activa ya un programa en el cuerpo, de algún modo tiene que haber activado en alguna mínima parte el tálamo. Ok, sí, exacto. Porque si hubiera una salida, ya hubiera salido. Exactamente, sí. Y el vago dorsal, porque pues, si hubiera podido pelear o escapar, pues, ya hubiera escapado. Para mí, el tema del tálamo es el programa, a mi gusto, más desperdiciado del modelo de Hammer, porque solo se ha hablado de la vasopresina, pero tiene otras dos funciones, al menos que para mí son súper vitales. Una es la oxitocina, que después podemos hablar, y la otra es el tema del filtrado de sentidos. La intuición que yo tengo es que cuando hay un shock biológico y el tálamo entra en función, se reduce su función y hay mayor información que puede entrar sin un filtrado directo, y esto tendría la función biológica de poder tener una percepción más amplia para generar una respuesta al programa. Bien, bien. Lo que yo vengo viendo con los psicodélicos, en pro de la teoría que te decía, que más que generar alucinaciones amplían la percepción de la realidad por esta hipofunción de la corteza y del tálamo, es que cuando usamos psicodélicos es muy viable en esta percepción entrar a encontrar soluciones a esos programas a los que no les hemos encontrado, y al mismo tiempo salir de las parálisis que el vago dorsal nos da. Y durante las sesiones con psicodélicos, en la solución que estas dos funciones, tálamo, vago dorsal, nos dan, entender los efectos, por ejemplo, de sacudidas que el cuerpo tiene o las catarsis que vienen, porque de algún modo el cuerpo está libre para tener una percepción más amplia de la que ya tenía. Y que cabe decir, y hay que decir, que en un sistema cibernético de retroalimentación, desgraciadamente estamos tratando de resolver un problema desde la misma mente que lo creó. Exacto. Entonces, lo que este programa del tálamo, o en este caso los psicodélicos, permitirían es tener una percepción más amplia, que además, por los mismos efectos de la serotonina, se conectan distintos ciertas zonas, puntualmente la corteza prefrontal y la ínsula, que es donde está nuestra corteza territorial. Es bien interesante porque la función que estas dos zonas cerebrales tienen se llama red neural por defecto, y lo que básicamente hace es nuestro sentido del yo. Y los psicodélicos, al menos los tradicionales, reducen esta función, entonces me desidentifico de este yo y puedo percibir una realidad más amplia, pero desidentificado de yo. Claro. Todo el sentido de poder percibir mi problema, pero ya no desde la mente que lo está creando, y percibir la realidad de una forma más amplia para encontrar una solución. Y volviendo a la pregunta inicial, que tendría que ver con la disolución del tiempo, me parece que tiene todo el sentido del mundo que perdamos la noción del tiempo, porque es parte de la desidentificación que vamos a tener con nosotros y con la realidad, donde nuestro animalito interno entonces puede ser libre a buscar lo que tenga que encontrar. Claro, perfecto, perfecto. Sí, justo es como generar precisamente como dos estados, por así decirlo, sincrónicos, en Sí, donde el tiempo, por un lado, crea una, me gusta llamarle como una circularidad, ¿no? En el tiempo, o sea, no es pasado, presente, futuro, sino que en esa circularidad todo está aconteciendo en un mismo instante. Y por otro lado, hay esa creación también como de un observador, ¿no? claro. Que está, digamos, en su propia conciencia, observando, ¿no? Resolviendo, acomodando, integrando. ¿Qué le dirías a una persona que tal vez ha experimentado solamente con drogas legales, por así decirlo, ¿no? Supongamos el ejemplo del alcohol, y que muchas veces el alcohol, por el efecto ¿no? hipervagotónico que tiene, a veces llega a generar como una pérdida de conciencia.
Y a lo mejor hay personas que dicen, no, yo no exploro eso ni de la manera recreativa, ni sobre todo en la parte psicoterapéutica, Claro, porque tiene ese sesgo de decir, a mí no me gusta perder la conciencia, claro, ¿no? Por eso claro. no le entro a eso, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona? Entonces, a partir de todo esto que estamos platicando. Puta, cabrón, ¿qué le digo? Ah, es complejo porque al final, de entrada, convencer a alguien de que entienda lo que estamos hablando y para qué lo va a hacer es complejo. Esto tiene que ser un convencimiento que ya venga. Bien. Pero sí que podría decir, por un lado, que realmente no pierdes la conciencia, porque Uh-huh. al final siempre estás ahí. Es solamente a punta de dosis muy altas, Uh-huh. donde sí puedes perder la noción total de la existencia. Okay. Eh, y que creo que esas dosis sí tienen una función, pero hoy cada vez más, y ese es el trabajo en el que estoy trabajando, lo que estoy tratando de desarrollar es encontrar la sustancia y la dosis para cada persona donde podamos llegar al punto donde inhibamos corteza y tálamo, funcione este animalito interno, hay esta desidentificación del yo, pero no haya pérdida de la conciencia. Exacto. Y que se pueda mantener un observador presente. Y es un Bien. punto muy fino que creo que es a donde hoy este tipo de psicoterapia, la psicoterapia asistida con psicodélicos, nos exige llegar. Porque también pegarte un viaje nada más porque sí, si igual encuentras cosas, Claro. pero si le das de menos o si le das de más, probablemente no sea tan terapéutico. Entonces, ¿qué le pudiera yo decir a esta persona? Que esto funciona, que no corre peligro, que no va a perder la conciencia como tal, o sea, que en el momento que quiera puede abrir los ojos y a lo mejor se le va a mover y va a ver como diferente, pero vas a ver que está acá de vuelta. Bien. Pero sí que, a diferencia de las drogas llamadas legales, el funcionamiento es diferente y en el uso sí hay que tener llamémosle cuidado, atención. Bien. Para Bien. usarlas de una forma que pues, no sean útiles para algo. Bien. Cuéntanos un poquito ahora, digo, un poquito del proceso pre y post, ¿no? Que me imagino que también tiene de una importancia también, ¿no? Una relevancia también, igual que la misma experiencia. Claro. ¿Cómo lo abordas en un pre y el post? ¿Qué ocurre ahí? Y sobre todo en términos como de que en esa continuidad ya realizas un, por así decirlo, como un encuadre, ¿no? Que te permite tanto abrir y cerrar un proceso. Claro. Cuenta. Mira, de entrada, y me parece que es una de las áreas de oportunidad grandes que tiene la psicoterapia asistida con psicodélicos, ya está bastante bien desarrollado la sesión, Uh-huh. pero el pre y el post están, a mi gusto, en pañales y en muchos sentidos diría yo que hasta carentes. Ok. Eh, porque es como, ¿para qué quieres y qué trastornos tienes y si te puedo dar y si no te puedo dar y cuáles son tus objetivos? O sea, generalmente, al menos en los contextos que he conocido, a reserva de uno, que es uno de donde me estoy formando en Colombia, donde ellos buscan hacer psicoterapia desde el inicio, pero en Ok. general en otros contextos es reviso tu formulario y te conozco para saber si eres candidato o no, para atender las dudas y las inquietudes que puedas tener, que creo que es algo que hay que hacer. Claro. Pero ya en mi forma de abordaje, me interesa sacar, en palabras del doctor Nardone, de la terapia estratégica, el sistema perceptivo reactivo de la persona, es decir, cómo es que esta persona percibe el mundo, cuál es una de esas creencias fundamentales que tiene. Todos tenemos muchas creencias, pero todos tenemos una, dos, tres como mucho,
de estas perlitas a partir de las cuales desencadena toda nuestra forma de percibir el mundo y en consecuencia de relacionarnos y en consecuencia de actuar y de responder a partir de, por ejemplo, decir, pues es que no soy valioso. Y entonces, si no soy valioso, mi forma de buscar pareja va a ser una, y mi forma de responderte cuando tú me preguntes algo, voy a decir, no, Eric, lo que está haciendo es quererme humillar aquí frente a los otros y poner en evidencia. Entonces, a través de la entrevista que he ido desarrollando como para sacar ese tema rápido, poder conectar como cuál es tu dolor fundamental en la vida. No porque ese vaya a salir en la sesión o no vaya a salir, da igual. A mí me da algo más importante y es que entiendo cómo percibes el mundo. Para mí, encontrar cómo la persona que tengo enfrente percibe la existencia me es más importante que cualquier cosa que le haya pasado y de lo que sea que se queje y demás. Porque asumo que como cuente, o sea, el discurso a través del cual cuente su experiencia está filtrado por su forma de percibir. Entonces, de entrada, encontrar esa modalidad de percepción, que la persona ya la lleve bien clara. La sesión con psicodélicos, bueno, cualquier cosa, ¿no? Se hace. De pronto se promueve en el pre algún tipo de dieta, algún tipo de hábitos, no consumir alcohol, drogas previamente, etc. El post. El post es otro de los temas como bien relevantes, porque no implica nada más juntarnos y que me cuente qué vio y sus alucinaciones o visiones de la realidad o los mensajes y ya, bueno, vete a tu casa y haz lo que tengas que hacer. En muchos de los casos, la persona se va bien clara y empieza a ejecutar lo que tenga que hacer y bien, pero en muchos de los casos no. De pronto la información que se recibe es tanta y a veces tan simbólica que la persona no alcanza a bajar el proceso. En las tribus nativas, ellos no necesitan procesos de integración porque su vida es la integración, porque Claro. son coherentes con su cosmovisión, con su forma de vivir, con la tierra, con lo que están en contacto. Nosotros no. Entonces, necesitamos dar un significado y no lo doy yo, lo da la persona a su visión. Por ejemplo, cuento, la última, es un retiro que estuve en Estado de México, fue bien lindo, porque una chica tuvo una visión que a mí me pareció divertidísima, donde ella era un águila que iba, que estaba viendo cómo la OTAN estaba tratando de destruir a Rusia y Rusia se iba a defender, entonces ella coordinaba en el mar a una serie de delfines que iban a causar un tsunami para que hicieran no sé qué en dónde y entonces poder detener todo eso. Y es como, pues una visión bien chingona, ¿no? Que a toda madre un tema tan transpersonal sobre la existencia y demás. Hicimos una especie de silla vacía con cada uno de los elementos. Y entonces ella se ubicó para ser la OTAN y ser Rusia y ser los delfines y ser el águila. Y con lo que ella describió, o sea, decía, yo soy la OTAN y siento esto y quiero hacer esto y tal. Después con lo que habló de cada personaje pudimos encontrar que cada una de estas descripciones eran distintas partes de ella. Eran partes de ella, por ejemplo, la OTAN de algún modo se parecía a una parte interna de ella que eran todos estos hombres que habían maltratado a su familia. Y Rusia eran estas mujeres que se habían puesto a la defensiva. El águila era este observador interno y bueno, los delfines eran otra cosa, en fin. Pero el tema es que pudimos de ese símbolo aterrizar a esas partes de ella y hacer un proceso terapéutico donde pudo integrar al violentador y al violentado y a la violencia misma dentro de ella y generar un resultado que le sirvió de algo. Entonces,
este es el tipo de procesos de integración que buscamos hacer. Reconectar esas piezas que a veces no quedan tan bien conectadas. Y puede ser a través de una constelación familiar, a través de una silla vacía, a través de una sacudida en el cuerpo, de un proceso de hipnoterapia donde profundiza y conecta con algo, a través de movimiento corporal. Pero hay herramientas varias que a veces basta una sesión de integración y a veces la sesión con psicodélicos lo que termina es por abrir todo un proceso de psicoterapia que a lo mejor serán 2, 3, 4, 5 sesiones. Yo no trabajo mucho más que eso. Pero bueno, va un poco de ahí, que es dar significado a lo vivido. Y que ese significado a lo vivido se traduzca, pero esa es ya visión mía, en una acción concreta. Que pueda ser dar los buenos días en mi casa. Porque al final, si la persona estuvo en Saturno y conoció a los dioses y demás, pero sigue haciendo cualquier cosa en su vida, no está sirviendo para nada la psicoterapia con psicodélicos. Bien. Creo que al final del día, lo que hoy la vida nos demanda, igual esa ya es creencia mía, es que tenemos que estar aquí y ahora en este momento y que si son otras vidas y otras dimensiones y otros planetas y lo que sea, todo se resume a este momento, a cómo estoy aquí en mis relaciones, con la gente que amo, con mi casa, conmigo mismo. Y en la integración eso es lo que buscamos hacer, regresar acá con algo que pueda ser útil para la vida de la persona. Bien, bien. Mencionas eso también con respecto al dolor, ¿no? Dices, cada una de las personas que somos tenemos nuestros dolores, ¿no? Pero si lo conectamos a esta parte también de lo que pasa en lo traumático, además de toda esta parte de lo temporal, a veces también pasa un proceso que tiene que ver con la sensibilidad o la insensibilidad, ¿no? Claro. Es decir, que a veces lo traumático rebasa el umbral de nuestra sensibilidad y en ese momento hay un proceso de insensibilidad, Claro. ¿no? Precisamente como para poder también tener esa respuesta adaptativa, de poder seguir adelante, ¿no? Y que ese dolor no nos rebase en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, pareciera que en esto que tú comentas es que justo este tipo de abordajes, ya en la experiencia misma, ¿no? Subjetiva, en un estado expandido de conciencia, también permite al organismo vivo volver a contactar con esas experiencias que fueron hiperdolorosas, ¿no? Y que por ser hiperdolorosas no pudieron sentirse y se quedaron así, ¿no? Como congeladas, ¿no? En el tiempo y en el organismo, de manera como de síntoma, o si la respuesta adaptativa también se quedó ahí como ¿no? En pausa, para que precisamente la persona pueda poco a poco contactar con ese dolor y de pasar de la anestesia, por así decirlo, a permitirse sentir ese dolor, pero desde un encuadre, ¿no? Desde algo acompañado, desde algo también donde el observador está generando también un registro de esa experiencia dolorosa y pudiéndola sentir, ¿no? En esa percepción también alterada de la conciencia y del tiempo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Justamente, y tiene mucho que ver con lo que te hablaba del tálamo, de este vago dorsal, y en conceptos hamerianos de la constelación del cerebelo. Claro. Que estoy desconectado de la vida. Y que tiene un gran sentido biológico, que es el que tú mencionas, que es demasiado doloroso como para sentirlo. Y si observamos el discurso de este tipo de personas que están como muy retraídas en su dolor, se viven con un no hay salida. Es decir, de nuevo, entra el tálamo. Cada vez estoy más convencido que cuando hablamos de estos programas de ataque y abuso y trauma, el tálamo sí o sí está involucrado. ¿Y qué es lo que pasa con los psicodélicos? Uno, como ya hablábamos, con el tálamo se expande esta percepción de la realidad. Así que puedo encontrar otras salidas.
además me sensibilizo, porque generalmente lo que va a generar como todas estas defensas y conceptos es nuestra corteza cerebral, pero está sedada. Entonces el animalito interno puede salir y va a ser las sacudidas que hacen los animales para sacudirse el trauma. Se van a... Y ahí es donde se puede revivir el evento, se puede reconectar con la situación. Pero la cosa maravillosa, que también ya la hablamos y que los psicodélicos permiten, es que en esta ruptura de este concepto del yo, solo queda este observador que puede revivir la experiencia traumática, pero desde un estado de observación, de observador. Y entonces es mucho más fácil procesar el dolor, al menos procesarlo a nivel cuerpo, o sea, dejarse sentirlo, pero estarlo sintiendo desde estarlo observando, dejar que se sacuda, para que una vez que la persona vuelva, al menos ya esté libre de la carga bioeléctrica que el trauma ha generado. Bien. Y a partir de ahí, en el proceso de integración, en la psicoterapia de integración, pues ya podamos empezar a revisar temas de creencias, temas de relación, temas de modalidad de ser. Pero lo que planteas para mí hoy día, y seguramente tiene mucho el sesgo de lo que yo viví, o sea, para mí los psicodélicos me sacaron de un trauma durísimo. Yo puedo decir hoy que gracias al LSD volví a caminar. Porque si en un año mi hueso no había soldado, ahorita que ya llevo 3, tampoco hubiera soldado. Fue gracias a que pude revivir ese evento, pero desde un espacio fuera, poder empezar a hacer un proceso de despedida y empezar a ver, ¿y qué voy a hacer ahora con mi vida? Porque en esa misma sesión donde yo me sacudí y demás, surgió, por ejemplo, surgió mi logo, surgieron estos colores, esta idea de las células. Entonces, en cierto sentido, fue tener nuevas opciones. Pero la idea es ir ahí. Más que tener un viaje y ver qué te encuentras, es canalizarlo a donde están tus dolores. Y al final del día nosotros no podemos definir qué surge o qué no surge, pero sí que podemos generar una tendencia desde la necesidad que la persona nos va planteando. ¿A través de qué? Pues de una buena preparación que ya vaya enfocando ahí, a través de tareas, a través de escribir, que la mente de la persona se vaya predisponiendo a ello. Y si eso viene, es porque es lo que tenía que venir. Y si viene otra cosa, es porque había algo más importante por venir. Pero sí que le podemos ayudar a la persona que llegue más abierta a reconectar con esos dolores. Bien. Pues parece que hay saberes que no sabemos que sabemos. Claro. Y hay veces que esos saberes precisamente no los queremos saber porque son saberes dolorosos, ¿no? Claro. Son saberes que nos confrontan con la identidad que hemos construido, a veces, ¿no?, de manera muy, ¿no?, improvisada, de manera como muy tambaleante, de manera también como aparentemente muy consolidada, pero en el fondo muy frágil, ¿no? Claro. Y creo que justo el trabajo que estás haciendo es muy valioso porque precisamente permites a las personas tener una experiencia de acceder a ese saber que sabemos, ¿no?, pero que no sabemos que sabemos, ¿no? Claro. Y que está ahí, ¿no?, latente, ¿no?, esperando a que abramos, ¿no?, ventanas, puertas, ¿no?, velos para acceder en un proceso acompañado, sobre todo también humano, ¿no?, que eso es también lo importante, Claro. que no es algo lejano, no es como de que tú te pongas, por así decirlo, un dispositivo como para no contagiarte, ¿no?, de la experiencia del otro, ¿no? Al contrario, es como que estás ahí, ¿no? Estás cercano, estás también en cuerpo presente, en tu sensibilidad, y que eso precisamente puede ser también como una experiencia, además de la misma medicina, ¿no?, que trabaja en el cuerpo, también la presencia del terapeuta funge también como con esa intención también curativa y medicinal. Entonces, pues, cuéntanos para ir cerrando, ¿no?,
Cuéntanos un poquito de lo que haces, los cursos que das, talleres, los retiros. Cuéntanos qué ofreces a la gente y cómo te pueden contactar si ya se interesaron en este tema y quieren ir poco a poco adentrándose, conociendo o inclusive ya tener una experiencia de este tipo contigo. Cuéntame. Bueno, pues tú y yo nos conocimos por el tema de las 5 leyes biológicas, que para mí hoy día siguen siendo mi eje. O Yeah. sea, lo que hago va desde ahí. Es lo que me permite entender, o al menos tratar de entender cómo se están dando las cosas. De ahí eh, estoy trabajando en el tema de la psicoterapia y de la medicina integrativa, generalmente enfocado en el tema de tratamiento de enfermedades, desde estas visiones. Y bueno, hoy día pues me encuentro facilitando el tema de la psicoterapia asistida con psicodélicos. Igualmente, pues desde estos procesos como más clínicos, que no es llegas y tomas una sustancia y a ver cómo te va, sino estoy desarrollando todo un marco desde el saber qué sustancia es la que vas a tomar según todo lo que tú traes ahí detrás. ¿Para qué? Pues para que en cierto sentido sea esto un proceso pues clínico y bien respaldado y que tenga un sentido lo que estoy tratando de hacer. Eso por un lado, son digamos mis servicios en psicoterapia y a la par doy eh, cursos sobre 5 leyes biológicas, pero que ya traen estos enfoques del trauma en el cuerpo y la psicología transpersonal y digamos que ampliar un poco la visión del modelo para tener más aplicaciones prácticas del mismo. Y bueno, en esto de pronto me toca dar o me invitan a algún sitio a dar algún retiro, alguna sesión con estas medicinas, pero de nuevo, redunda en el mismo tema. Bien, bien, Rodrigo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por esta excelente plática, gracias por ahondar en este tema. Quedan muchos temas pendientes que seguramente vamos a abordar en otros lives porque este tema es muy vasto, pero también está esa intención de nosotros, ¿no? De ir compartiendo y hablando de estos temas, sobre todo tanto a las personas que están interesadas, ¿no? También en acercarse de este tipo también de acompañamiento psicoterapéutico, pero también va dirigido también a los psicoterapeutas, a los médicos, ¿no? A las personas que también nos dedicamos, ¿no? Al acompañamiento de procesos tanto personales, ¿no? Grupales, etcétera, para que precisamente podamos sacudirnos un poquito esos sesgos, ¿no? Que a veces desde lo social y desde lo cultural ya hay un estigma, hay una inseguridad con acercarnos a este tipo de temas por todo lo que implica, ¿no? A nivel social. Pero ya desde esto que tú lo abordas de manera muy precisa, ¿no? Esto no es nuevo, esto ya lleva, ¿no? Milenios, ¿no? En las culturas. Y desde ahí es que estamos ahora retomando, ¿no? Y sobre todo transcribiendo ya desde un lenguaje un poco más accesible para que podamos comprenderlo y más que entenderlo racionalmente, experimentarlo también subjetivamente, ¿no? Claro. Y al final, mira, en el tema con los psicodélicos, yo admiro que hay organizaciones que se están dedicando a la investigación para comprobar que esto funciona. Y qué Claro, bueno que hay alguien haciéndolo, yo te puedo decir, sí funciona. Pero qué claro, bueno que en unos años, con respaldo científico, van a decir, sí, sí funciona. claro. Mientras ellos hacen eso, creo que la labor de otros es y yo ahí me incluyo y estoy tratando de hacer eso es, ok, mientras ellos dicen que sí funciona, yo quiero encargarme de decir cómo hacer que funcione mejor. Bien. Porque funciona, los psicodélicos sí funcionan, pero hay formas de hacer que funcionen mejor y creo que es en lo que hay que entrar y para eso se necesita la apertura de médicos, de psicoterapeutas, de distintos profesionales que desde sus visiones, desde sus formas, puedan aportar aplicaciones prácticas a esto. Entonces, gracias Eric por abrir estos espacios y seguramente estaremos ahí peloteando estas charlas, hablando de temas varios
porque se necesita compartir esta información, estos desarrollos y bueno, pues eso. Pues venga, Rodrigo, te mando un gran abrazo y de nuevo mi admiración y mis felicitaciones por el trabajo que estás haciendo integrativo y toda esa apuesta y ese arrojo que tienes ante la vida también a partir de todas tus propias experiencias y lo transmites en tu mirada, en tu discurso, en tus expresiones. Y la verdad es de que estar contigo en este live siempre, ¿no? Me permites conjugar nuevas ideas e integrarlas también a mis propios procesos. Pues ya nos echaremos algunas buenas pláticas más. Ojalá Venga, nos dé la oportunidad de hacer un taller en conjunto. sería genial. Sí. Hagámoslo. Bueno, nos vemos, me etiquetas en la publicación, porfa, para que Por estén. supuesto. Por supuesto, cuenta con ello. Que estés muy bien. Gracias a todos por haber estado. Gracias a Chao. todos por conectarse. Hasta luego.